cuáles son algunos de los dones brujísticos que yo no entendía de chico y que ahora pues me quedan muchísimo más claro. Número uno, el don de la clarividencia. ¿Qué es la clarividencia? Que puedas ver lo que no puedes ver con los ojos físicos. Imagínate como si tuviéramos un ojo interior, que ese es tu tercer ojo, y si tuviéramos una visión interior. Entonces, en lugar de estar viendo hacia afuera, lo que estamos haciendo en realidad es ver hacia adentro. Y hacia adentro estás también teniendo como todas estas visiones, otra vez no con los ojos, sino esta visión interna que te están trayendo mensajes y te están trayendo información. ¿Qué tipo de información podrías estar viendo, por ejemplo? Y es muy normal que seguramente te ha pasado, como por ejemplo cuando empiezas a cerrar los ojos y empiezas a ver colores como destellos de colores, o empiezas a ver estas formas que son como unos aros que son en realidad son portales, o también podrías empezar a ver figuras geométricas como triángulos o hexágonos o diferentes figuras, o incluso también simplemente así como estos chispacitos, ¿no? Como si hubiera una luz como que se prendiera y se apagara. Todo eso lo que está haciendo es activar tu don de la clarividencia. Entonces, ¿qué es todo esto que estás observando? Si es que te ha pasado, al final de cuentas, la energía tiene también su propio lenguaje. No se comunica contigo como lo estoy haciendo yo, que es con la boca, sino más bien se comunica contigo a través de todo esto que te estoy diciendo, que son colores, figuras, patrones, portales y estos destellos. Por eso cada color o cada figura geométrica te estaría conectando con información diferente. Hay ocasiones que, por ejemplo, y esto para cada quien es distinto, no es que para todos los mismos colores signifiquen exactamente lo mismo. Para mí, por ejemplo, el rojo, cuando me lo empiezan a mostrar, yo ya aprendí que en mi propio vocabulario el rojo significa cuando hay como muchísima pasión por algo, ¿ok? Pero para otras personas eso tiene que ver más con el amor, tiene que ver cuando estás muy enojado, tiene que ver con diferentes situaciones. ¿Cómo se ven estas situaciones con esta mirada interior? Sí, bien, como te decía antes, con los ojos cerrados, pero también podría ser que empieces a ver con los ojos abiertos figuras, patrones o colores que no todas las personas alcanzan a ver, como por ejemplo las personas que alcanzan a ver el aura o pueden ver estos patrones de energía que están en tu propio campo. Quiero que te quede claro que esta parte de clarividencia sí es una mirada interior que bien puede ocurrir cuando cierras los ojos. Puede ser más fácil cuando cierras los ojos porque te conectas muchísimo más fácil. Cuando tienes los ojos abiertos, pues tu atención está en lo que estás viendo físicamente, entonces te desconectas de este mundo invisible. Para mí este mundo invisible es como abrir un pop-up, como estas páginas de internet que se abre como un pop-up y hay dos cosas abiertas al mismo tiempo. Para mí funciona así. O sea, yo te estoy viendo a ti, pero en este pop-up estoy viendo imágenes, estoy viendo colores, estoy viendo figuras y cada una de ellas me está dando mensajes que he ido aprendiendo a recibirlos a lo largo de toda mi vida, ¿no? De todas mis prácticas y de todas mis meditaciones y voy desmenuzando el mensaje que todos estos símbolos me empiezan a mostrar. Número dos, son los viajes astrales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los viajes astrales? Es que yo tengo diferentes cuerpos. Tengo este cuerpo físico, que es el de carne y hueso, pero también tengo mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental y mi cuerpo energético. Entonces, cuando yo me voy a dormir, por ejemplo, mi cuerpo físico se queda en la cama donde estoy durmiendo, descansando, pero mis otros cuerpos salen de viaje por la multidimensión. O también esto ocurre cuando me pongo a meditar. Por eso la meditación es tan importante, porque logras empezar a conectar con esta parte que es más sutil, que son tus otros cuerpos que no son tu cuerpo físico. Entonces a mí me encanta hacerlo a través de la meditación también. O también podría ser que lo haces con los ojos abiertos, no tienes que estar ni dormido ni en meditación, pero tienes esta conexión tan profunda que te vas a otro lugar físico, pero también podría ser que te vas a otro plano y empiezas a tener este intercambio de información con los seres que están habitando en ese otro plano. Por ejemplo, podrías llegar a conectar con tus guías espirituales, con tus ángeles de la guarda, y estos guías son en realidad seres que siempre han estado contigo desde antes de que nacieras y van a estar contigo hasta mucho después de que trasciendas, de que fallezcas. Y ellos están aquí literalmente para apoyarte. Entonces, ¿cómo es que te están apoyando? Pues cuando tú te estás metiendo en un problemón, los que se están encargando de mover la energía y el mundo invisible para poderte ayudar a salir de esa situación son tus guías espirituales. Los que te están apoyando también en tomar decisiones cuando tú no sabes qué hacer son tus guías. Para mí, uno de los grandes regalos que he recibido al conectar con mi espiritualidad y con la energía es descubrir que existen los guías. Y
me parece increíble porque cuando logras recibir sus respuestas y su apoyo, empiezas en verdad a tomar las decisiones de manera diferente y a escuchar a tu brújula interior, que en realidad es lo que te están mostrando, no es el como un Waze que te dice cuál es la ruta más rápida para llegar a tu destino. No te va a llevar, tus guías no te van a llevar a tu destino. Sin embargo, sí te van a decir cómo puedes llegar de una manera más directa y sin estarte tropezando y tropezando y tropezando, ¿no? Como cuando, según tú, quieres una relación súper amorosa, pero sigues eligiendo al mismo patán. O según tú, quieres un trabajo donde te paguen bien y donde puedas explotar todos tus talentos, pero te da pavor salirte de la chamba en la que estás en este momento. O quieres ser una persona feliz, pero te da pavor exponerte a encontrar nuevos amigos o a conectar con un hobby que en realidad te nutra. Entonces, tus guías siempre están ahí para decirte, este es el camino, es por acá, dale por aquí, por aquí tu ser no se va a topar contra la pared. No te vas a estar una vez más tropezando. Tus guías lo único que quieren es que comuniques con ellos. Me acuerdo para mí, la primera vez que logré conectar con uno de estos guías fue en meditación, pero la experiencia que te iba a contar fue en un viaje que tuvimos Giz y yo a Glastonbury, cerca de Londres, que es un lugar sumamente energético. Ha sido la primera vez que he conectado y que he visto a estos guías. Yo haz de cuenta que salgo de esta meditación a través de este viaje astral y me posiciono como en una mesa redonda donde yo estaba en el centro y a mi alrededor veía a estos seres que eran gigantes, como si fueran unos pilares de luz, y podía yo desde abajo, todo diminuto y pequeñito, empezar a ver los rostros de estos guías. Esa fue como la primera vez que me permitieron verlos y fue increíble. Y en serio que para mí esta comunicación con los guías ha sido algo que ha cambiado mi vida otra vez. El número tres es la parte de la intuición, ya que me puede salir de mi cuerpo de manera consciente o inconsciente. Yo estoy todo el tiempo viajando en la multidimensión. Otra vez, si no lo estás haciendo en meditación, pues sí lo estás haciendo cuando duermes. Y cuando duermes, tú te vas con tus guías y te dan jalones de oreja con todo el amor del mundo, pero también te vas contigo mismo del futuro a observar qué está ocurriendo en las diferentes líneas de tiempo, porque nada está fijo. Tu historia no está definida. Tú siempre tienes libre albedrío, entonces tú vas a elegir hacia dónde vas. Entonces, ahorita lo único que existe son probabilidades y son líneas de tiempo con probabilidad, donde la que va a ocurrir es la más probable que ocurra si tú sigues haciendo las mismas decisiones. Entonces, tú te vas de viaje a la multidimensión en estos viajes astrales y te vas a las diferentes líneas y ves el escenario o la emoción que estás viviendo en cada una de ellas. Y luego regresas a tu cuerpo y aunque no seas consciente de ello, aunque no creas en la energía, tú despiertas de tu sueño y cuando abres los ojos a lo largo de tu día empiezas a tener sensaciones. Sensaciones como que no me late la persona que tengo enfrente, no me late para nada el lugar que estoy visitando, no me late para nada la decisión que estoy a punto de tomar, incluso si todos estos, si la persona, si el lugar o si la decisión, mentalmente hacen todo el sentido del mundo. Tú sabes internamente que hay algo que no va por ahí, que hay algo que seguramente si te sigues, te vas a topar contra pared. Lo que ocurre es que las personas no sabemos identificar esta intuición. Sentimos que siempre nos lo estamos imaginando y luego hasta creemos que simplemente son miedos que se nos empiezan a detonar. Que obviamente también si hay muchos miedos y hay que empezar a distinguir entre qué es un miedo y qué es intuición. Entonces, un brujo sabe perfectamente que este mundo invisible existe, trabaja a voluntad con este mundo invisible y recibe todos estos mensajes y señales para poder tomar decisiones diferentes en su día a día. Entonces, la intuición es para mí también una de las grandes joyas que me ha dado entrar a este mundo energético y conectar con esta parte espiritual. Yo soy sumamente intuitivo y no nací intuitivo. Otra vez, escucha cómo empecé este capítulo de todo lo que hemos aprendido Gis y yo. Evidentemente, sí ha sido gracias a que nacimos en una familia muy energética, muy espiritual, que nunca nos cortó las alas con estos temas, que siempre en lugar de llevarnos a psicólogos nos llevaban a brujos y ellos nos empezaron a formar en todo lo que sabemos hacer ahora, pero no fue algo que yo empecé a sentir. Gis sí fue muchísimo más de nacimiento. Él empezó a ver seres desde que estaba muy chico, pero yo no fui así. Entonces, gran parte de lo que hacemos en Brujos sin Caldero es poner todas estas herramientas a tu disposición para que tú también lo puedas hacer y para que despiertes todos estos talentos que ya están en ti por el simple hecho de estar vivo. Entonces, la intuición también es uno de los talentos importantes
que tememos los brujos y que es importante conocer.